El día de hoy vamos a estudiar las identidades trigonométricas haciendo relación a las tres más importantes que nos permitirán determinar igualdades trigonométricas. Estas son, la primera, identidades recíprocas o inversas. Una entidad recíproca o inversa sale de las razones trigonométricas. Como ya lo recordamos, en un principio yo les mencioné una manera, una mnemotecnia que nos permitía determinar o recordar cuáles eran las razones trigonométricas. Vamos a volverlas a recordar en este momento. ¿Recuerdan ustedes que tomábamos co, ca, co, ca, h, h y volvíamos a escribir lo mismo pero en sentido contrario? Co, ca, co, ca, h, h. Ponemos los vínculos que separan a cada una de nuestras identidades y para el primer caso, entonces vamos a poner las identidades en orden. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. Para cada una de ellas ponemos el ángulo, el igual y si ustedes se dan cuenta, hay un grupo de 3 y 3 y cada una se relaciona de manera inversa. Yo les voy a mostrar aquí cuál es la relación recíproca entre estas. El seno se relaciona con la cosecante. Si ustedes se fijan, tienen los mismos valores correspondientes, solo que de manera inversa. Coseno sobre hipotenusa e hipotenusa sobre coseno. De esta misma manera tenemos el coseno con el secante. Si ustedes pueden identificar, tenemos cateto adyacente sobre hipotenusa, al igual que hipotenusa sobre cateto adyacente. Y por último, tenemos la tangente con cotangente. Estas dos razones son inversas o son recíprocas. Esto, en resumidas cuentas, lo que nos quiere decir es que estas identidades se relacionan de la siguiente manera. Si tenemos seno del ángulo es igual a 1 sobre cosecante del ángulo. Esta es la relación recíproca entre ellas. De igual manera, podemos establecer que cosecante del ángulo es igual a 1 sobre seno del ángulo. ¿Esto cómo lo podemos demostrar? Esto lo podemos demostrar teniendo en cuenta a lo que es igual el cateto, pues el seno, en este caso sería cateto opuesto sobre hipotenusa. El seno del ángulo es igual a cateto opuesto sobre hipotenusa, que sería lo mismo que 1. La cosecante es hipotenusa sobre cateto opuesto. Si realizamos esta multiplicación, entonces sabemos que esto será cateto opuesto sobre hipotenusa, ya que esta ley de la oreja me permite a mí determinar acá abajo un 1 para poder operar 1 por cateto opuesto y 1 por hipotenusa, ley de medios y extremos. Esta es la manera que me permite a mí determinar esta relación inversa. Asimismo, podemos continuar con las siguientes. Coseno del ángulo es igual a 1 sobre la secante del ángulo, que también lo podemos ver a su inversa. Secante del ángulo es igual a 1 sobre coseno del ángulo. Por último, tenemos la tangente. Tangente del ángulo es igual a 1 sobre cotangente del ángulo, que también lo podemos ver de manera inversa. Cotangente del ángulo es igual a 1 sobre tangente del ángulo. Y este sería nuestro primer grupo de identidades recíprocas o inversas. Vamos con nuestro siguiente grupo que serían las identidades pitagóricas. Para las identidades pitagóricas, primero que todo voy a hacer la demostración, ya que estas
salen a partir del teorema de Pitágoras teniendo en cuenta los lados correspondientes de un triángulo rectángulo, como lo reconocíamos en las razones trigonométricas. Para esto recordamos que el cateto adyacente es el que está pegado al ángulo, el cateto opuesto es el que está al frente y la hipotenusa es el lado más largo. Y dentro de este tenemos el teorema de Pitágoras relacionando los lados, el lado más largo como C y los catetos como A y B. El teorema de Pitágoras enunciaba que C elevado al cuadrado era igual a A al cuadrado más B al cuadrado. Ahora lo que vamos a hacer es representar esos valores que tenemos acá a partir de las razones trigonométricas. En este caso, C equivale a H, vamos a poner al cuadrado, igual al lado A, que sería el cateto adyacente elevado al cuadrado, más el cateto opuesto elevado al cuadrado. Ahora, lo que vamos a hacer para hallar las tres identidades trigonométricas en cada uno de los casos es que vamos a dividir cada una de ellas entre sí misma. ¿Qué quiere decir? Que primero vamos a dividir todo entre H, luego vamos a dividir todo entre cateto adyacente y luego vamos a dividir todo entre cateto opuesto. Y esto nos permitirá demostrar las identidades pitagóricas. Entonces, empecemos. Primero que todo, vamos a dividir por H. Entonces, aquí vamos a ingresar H dentro de la potencia, lo que quiere decir que esto nos va a quedar H sobre H al cuadrado igual al cateto adyacente sobre H elevado al cuadrado más cateto opuesto sobre H elevado al cuadrado. H sobre H es igual a 1 y cateto adyacente sobre hipotenusa es igual a coseno del ángulo elevado al cuadrado más cateto opuesto sobre hipotenusa es igual a seno al cuadrado del ángulo. He aquí la primera identidad pitagórica. Ahora vamos a hacer la segunda identidad pitagórica. Para la segunda ejecutamos el mismo procedimiento que hicimos con antelación, solo que esta vez en lugar de dividir entre H, lo que vamos a hacer es dividir entre el cateto adyacente. Entonces tenemos aquí H sobre cateto adyacente elevado al cuadrado igual a cateto adyacente sobre cateto adyacente elevado al cuadrado más cateto opuesto sobre cateto adyacente, todo esto elevado al cuadrado. Al recordar las razones trigonométricas, entonces tenemos que hipotenusa sobre cateto adyacente. Para quienes no lo recuerdan, vamos a buscarlo nuevamente donde los mostramos. Hipotenusa sobre cateto adyacente será secante del ángulo. Entonces volvemos acá y anotamos. El primero, esto sería secante al cuadrado del ángulo. Igual, cateto adyacente sobre cateto adyacente, esto es igual a 1 más el último, cateto opuesto sobre cateto adyacente. Para quienes no lo recuerdan, cateto opuesto sobre cateto adyacente es esta razón trigonométrica correspondiente a tangente. Entonces volvemos acá, 1 más tangente al cuadrado del ángulo. Y aquí tenemos nuestra segunda identidad pitagórica. Ahora vamos con la tercera. Como lo hicimos con anterioridad, ahora lo vamos a hacer, pero dividiendo entre el cateto opuesto. Entonces, primero tenemos hipotenusa sobre cateto opuesto, todo esto elevado al cuadrado, igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto, todo esto elevado al cuadrado, más cateto opuesto sobre cateto opuesto, todo esto elevado al cuadrado. Resolvemos. Hipotenusa sobre cateto opuesto es esta identidad que tenemos acá, la de la cosecante. Entonces vamos a utilizar cosecante al cuadrado del ángulo es igual a cateto adyacente sobre cateto opuesto, es esta que tenemos acá correspondiente a la cotangente. Entonces escribimos acá cotangente del ángulo
cuadrado más cateto opuesto sobre cateto opuesto, esto se cancela y me da 1, y 1 al cuadrado es 1. Quiere decir que aquí tenemos ya nuestra tercera identidad pitagórica resuelta a partir de las demostraciones. Ahora les voy a mostrar las tres identidades pitagóricas de acuerdo a la mnemotecnia con la que yo me lo aprendí, y me lo aprendí de la siguiente manera para recordarlas, ya que necesariamente no siempre podemos hacer o no tendremos tiempo para hacer las demostraciones, pero ya demostradas podemos utilizarla. Yo me la aprendí de la siguiente manera. Seno, coseno. Debajo de coseno, tangente, cotangente, y al frente de tangente, secante y cosecante. Ahora lo que hago es en esta línea poner iguales y lo demás lo completo con signos más y con 1. Más, 1, 1 y 1. Ahora lo que hacemos es completar los cuadrados. Seno cuadrado del ángulo, coseno cuadrado del ángulo, tangente cuadrado del ángulo, secante cuadrado del ángulo, cotangente cuadrado del ángulo y secante al cuadrado del ángulo. Y aquí tenemos nuestras tres identidades pitagóricas. Para las identidades cociente tenemos la primera, que sería tangente de teta, que es igual a seno de teta sobre coseno de teta, y su recíproca o su inversa, que sería cotangente del ángulo, que sería la inversa de esta, coseno del ángulo sobre seno del ángulo. Esto nosotros lo podemos demostrar aplicando cuáles son las relaciones entre catetos e hipotenusa. Para el caso del seno, tenemos que seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, y en el caso de coseno, tenemos que esto es cateto adyacente sobre hipotenusa. Al realizar la ley de medios y extremos o ley de la orejita, entonces tenemos que esto es cateto opuesto por hipotenusa sobre hipotenusa por cateto adyacente. En este caso, hipotenusa con hipotenusa se cancelan, luego esto va a ser igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, que es lo mismo que la tangente del ángulo. Para el caso de la cotangente, lo podemos demostrar de la misma manera. Coseno es cateto adyacente sobre hipotenusa, seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Aplicamos ley de medios y extremos, cateto adyacente por hipotenusa sobre hipotenusa por cateto opuesto. Aquí cancelamos hipotenusa con hipotenusa y esto me da como resultado cateto adyacente sobre cateto opuesto, que es lo mismo que cotangente del ángulo. Esta sería la demostración correspondiente a las identidades cociente. Ahora vamos a recordar cuáles son todas las identidades que estudiamos el día de hoy. Y aquí tenemos nuestras identidades inversas, pitagóricas y cociente. Con estas identidades, entonces ahora podemos resolver problemas de igualdades trigonométricas en las cuales vamos a hacer uso de estas identidades para poder reemplazar los valores y hallar el valor consecuente a la igualdad. Esto lo vamos a ver en la segunda parte de este video de identidades trigonométricas.